Bienvenidas, bienvenidos a nuestro punto a favor. Hoy vamos a hablar sobre la relación entre pie diabético, diabetes, traumatología. Pareciera que no hay una relación, pero sí la hay. Y vamos a conversarlo con el médico traumatólogo Cristian Méndez. Gracias por estos minutos. Muchísimas por gracias. Participar en nuestro punto a favor. Muchas gracias, Vanessa, por la invitación al programa y aquí a Contrapunto también por la invitación. Muchísimas gracias, doctor. Mantenemos la distancia de rigor y el tiempo de rigor. ¿Hay una relación entre la diabetes y la traumatología? Por supuesto. Punto a favor de la medicina, punto en contra para nosotros. Okay, ¿Cuál sí. es la relación? La relación principal es que la diabetes mellitus es una enfermedad metabólica crónica en la cual existe un aumento de la glucosa en sangre. Al estar elevada la glucosa en sangre, que es el azúcar en la sangre, lo que conoce la gente, Sí. eso se llama hiperglucemia. Esto va a producir daños a nivel de los vasos sanguíneos y de los nervios periféricos, sobre todo a nivel de las extremidades de los pacientes con diabetes. Entonces, al tener alteración de los nervios, o lo que se llama normalmente neuropatía diabética, va a producir cambios a nivel de la sensibilidad de los pies, lo que predispone al paciente a presentar traumatismo que no se va a dar cuenta, o pinchazos o heridas, que posteriormente se van a infectar o van a producir alguna alteración a nivel de ósea o articular a nivel del pie, y por eso es importante que el traumatólogo forme parte de este equipo que maneja este tipo de pacientes. Doctor Méndez, es decir, tendríamos insensibilidad, no sentiríamos los golpes. Por ejemplo, ¿qué podría ocurrir? Punto en contra. Sí, fíjate, cuando existen traumas de este tipo, tanto pinchazos o simplemente incluso con calor caliente, todas esas alteraciones de la sensibilidad van a producir en algún momento alguna alteración, ¿no? Pero adicionalmente esta neuropatía diabética también hace alteraciones a nivel tendinoso o a nivel articular, y esto va a ir produciendo una destrucción a nivel óseo y articular, que es un poquito más complejo, que eso se llama artropatía de Charcot. Es un caso previo a presentar lo que es el pie diabético, que es las lesiones ya propiamente dichas, como las heridas o las úlceras que no llegan a cicatrizar, y es importante que nosotros actuemos en ese momento. Ahora, doctor Méndez, estamos hablando de personas con diabetes descontrolada o incluso en personas con diabetes controlada. Estamos hablando de pacientes con diabetes descompensada. Entonces, punto a favor del que se controla. Vamos Exactamente. a hablar de lo bueno eso también. Es súper importante, Vanessa, y yo creo que eso es uno de los principales mensajes que tenemos que tener, por lo menos en este programa, de que una vez que el paciente conoce su patología, va a entender su patología, él y sus familiares, y eso le va a dar la oportunidad de prevenir todas estas complicaciones. El paciente con diabetes no es una enfermedad que se cura, pero es prevenible las complicaciones y puede tener una vida completamente normal. Entonces, una vez que nosotros podemos orientar al paciente para que haga todo como debe ser, el paciente va a tener una vida sin problemas y va a llevar su vida normal sin tener este tipo de complicaciones que son muy importantes e incapacitantes. Por eso es que hablamos del pie diabético, puede alterar la vida. ¿Cuáles son las señales del pie diabético? Es decir, que una persona ya con diagnóstico de diabetes, entendemos, puede pensar, o puede ser el primer diagnóstico de diabetes el pie. ¿Cómo sería? A veces lo que sucede cuando el paciente... Punto a favor si estamos atentos. Sí, señor, porque fíjate que a veces el paciente llega por la primera consulta, es porque tiene una herida que no sana, y llega a la consulta. Y el paciente no desconoce su causa de diabetes. Ahí es donde nosotros activamos las alarmas de que esto puede estar sucediendo, de que hay una diabetes mellitus, y se empieza todo lo que es la batería de exámenes para saber qué es lo que tiene el paciente. Una vez que lo diagnosticamos, entonces ahora hay que actuar todo el equipo multidisciplinario, donde están los internistas, endocrinólogos, cirujanos vasculares, los traumatólogos, e incluso enfermería, que es especialista también para este tipo de pacientes, y entre todos vamos a llevar a que el paciente eso mejore y mejore su calidad de vida, que ya viene con una complicación, porque en muchos años nunca se supo que era diabético. ¿Cuáles son, pensando en el pie diabético, las señales de que hay un problema con esa extremidad, lo que llamamos pie diabético? Cuando tienes una herida o una úlcera que no cicatriza, que son a veces que son llaguitas o lesiones, heridas que tú ves que no sana, no cierra, no cicatriza, y al paciente le indican, por ejemplo, antibióticos, cualquier médico, un médico general, y no mejora, ya tú ahí tienes que sospecharlo. Porque a veces esas úlceras incluso no duelen, por lo que estamos hablando de la pérdida de la sensibilidad. Entonces, eso debemos evitar una vez que se hacen cada vez más profunda esa úlcera y llega a tejidos más profundos debajo de la piel, que puede llegar hasta el hueso, y eso va a producir infecciones óseas, y lo peor que puede suceder es que esto termine en una gangrena
que el paciente pierda su extremidad que tengamos que hacer una amputación. ¿Qué tan frecuentes son las amputaciones en nuestro país debido a esta causa, doctor Méndez? No solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. La diabetes mellitus es considerada una de las principales causas de amputación no traumática debida a diabetes mellitus. Puede estar alrededor del 40% del paciente con diabetes mellitus puede presentar una amputación. Y además la amputación siempre, o por lo general en un 85-90%, están precedidas de una lesión tipo úlcera de este tipo o de un pie diabético. Empieza con la úlcera, se convierte ya en algo mayor y se puede llegar incluso entonces a la amputación. Correcto. En nuestro país, si vemos con base en su experiencia, doctor Méndez, las personas que se complican más son hombres, son mujeres, ¿de qué edades? Fíjate que no existe como una discriminación entre hombres y mujeres, pero por lo general, por cambios hormonales propios de la mujer, se ve con mucha más frecuencia en las mujeres que en el hombre. Pero la complicación del pie diabético. Sí, pero en el hombre, como trabaja un poco, vamos a decirlo así, que pueda tener que hacer algún tipo de trabajo descalzo o alguna otra actividad que tenga que tomar una lesión, a veces el hombre por lo general no consulta al médico, entonces se va complicando, se complica más rápido y lo va dejando. La mujer sospecha más de que aquí está pasando algo. El hombre por lo general lo deja pasar y cuando llega completamente ya en un estado muy precario, y eso es bien malo para eso. Doctor Méndez, ¿cuál es el rol? Usted hablaba de la importancia de los equipos interdisciplinarios en la atención de la persona con diabetes. ¿Cuál es el rol del traumatólogo? El punto a favor de los traumatólogos. Sí, gracias. El traumatólogo es importante estar en este equipo de trabajo porque, como te expliqué, la neuropatía diabética, por esa alteración que hay a nivel de los vasos sanguíneos, daña los nervios periféricos. Los nervios periféricos van a dañar los tendones y las articulaciones, incluso el hueso que hay a nivel los huesos que hay a nivel del pie, y esto va a producir una alteración en la anatomía del pie. Existe un proceso realmente destructivo por esta neuropatía. Entonces, al cambiar la anatomía del pie, la pisada o la forma en que el paciente utiliza sus calzados va a tener una pisada totalmente diferente, y esto lo predispone a tener hiperpresiones o lesiones que lo van a posteriormente a presentar con una úlcera o una herida. Entonces, es muy importante que antes se pensaba que solamente era de manejo vascular, vamos a decir así. Sí, cómo no. Pero existe. Por el problema circulatorio, ¿no? Claro, porque es que son problemas combinados, pero no podemos dejar atrás la neuropatía. Ya la evidencia científica habla de que más del 70% de los pacientes con diabetes mellitus sufren de neuropatía diabética. Entonces, esto es muy importante que el traumatólogo también se integre en este equipo de salud para manejar este tipo de complicaciones. ¿Ha cambiado algo en cuanto a pie diabético y COVID-19, doctor Méndez? ¿Qué le indica la experiencia o lo que haya podido investigar? Fíjate que COVID-19... Cada día aprendemos algo nuevo. Sí, COVID-19 es una patología también vascular, porque produce una alteración a nivel de los vasos sanguíneos periféricos. Entonces, si ya tenemos un problema de base, que es la diabetes mellitus, que produce una angiopatía o microangiopatía, si viene el COVID, eso aumenta el doble la posibilidad de que el paciente tenga una complicación como un pie diabético. Incluso hay lesiones, lo empezamos a ver, muy características, que son como equimosis, que son como unos moraditos que empiezan a salir en pacientes con COVID-19, que cuando está con el paciente diabético tú tienes que correr porque eso se puede infectar. O sea, incluso tienes que tener esa previsión de que usted es diabético, mucho cuidado con lo que pueda llegar a suceder, porque si el paciente además de diabético le da COVID-19, los problemas se nos pueden salir de las manos. Entonces hay que estar muy atento a eso. ¿Puede haber amputaciones? ¿Ha tenido esa experiencia en nuestro país, amputaciones vinculadas con COVID y pie diabético? Particularmente yo no, pero sí obviamente, como también trabajo en la parte hospitalaria, pueden estar asociadas por el problema vascular. No solamente el paciente con COVID-19 ya han sido amputados por lesiones vasculares, pero en pacientes diabéticos y con COVID-19 no he tenido yo particularmente la experiencia, pero es previsible que pueda suceder. Y además que no sabemos hasta cuándo vamos a estar con COVID, entonces esto hay que tenerlo presente siempre. Cerremos con su recomendación para las personas con diabetes o con sospecha de diabetes.
Una vez que el paciente tiene o conoce su condición de diabetes mellitus, tiene que empezar a tener 3 pilares fundamentales, que es el control del azúcar en la sangre a través de los médicos internistas. Vamos a marcarlo a favor, control del azúcar. Control del azúcar en la sangre, manejar lo que es la parte de la neuropatía diabética, que es ese dolor muy incómodo que produce mucho disconfort a nivel del paciente, con unos neuromoduladores, que son medicamentos de estricta vigilancia médica, pero va a mejorar mucho la calidad de vida del paciente y sobre todo evitar las complicaciones. ¿Cómo evitamos las complicaciones? Bueno, el paciente tiene que tener un cuidado estricto de sus pies y a enseñar, nosotros tenemos que también enseñarles a los familiares a que ayuden al paciente, porque el paciente de repente no puede verse todo el pie. Entonces en ese momento hay que enseñarles cuáles son las lesiones, qué cosas pueden suceder, mantener el pie súper seco, sobre todo a nivel entre los dedos una vez que el paciente se baña, evitar zonas calientes, siempre utilizar calzado inclusive dentro de su casa y utilizar un calzado adecuado, que el pie esté cómodo. Entonces evitar esas fricciones y evitar esas presiones es súper importante. Utilizar plantillas indicadas también por el médico traumatólogo. Entonces todas esas recomendaciones, si el paciente las hace adecuadamente, no va a tener ninguna complicación. Doctor Méndez, finalicemos con sus puntos de contacto, cómo pueden ubicarlo, conversar con usted. Fíjate, a mí me gustaría también hablar acerca de lo que debería el paciente, cuando existe el problema de COVID-19, cuando el paciente no debe evitar no seguir su control periódico. Entonces existen incluso plataformas como la telemedicina, que son medicinas a distancia, para seguir estos controles. Entonces es súper importante también eso, que hay herramientas para que el paciente no deje de acudir a sus médicos de confianza, ¿no? Sobre todo los venezolanos, que siempre estamos ahí prestos para eso. Nuestras redes sociales, de verdad, es @tuclínica.mbo, que es una de nuestras plataformas de telemedicina, y está también mi red personal, @doctormendezve, @drmendezve, y de verdad te quiero agradecer mucho la invitación a tu programa, y bueno, estoy aquí de verdad a la orden para cualquier otro tema desde el punto de vista traumatológico. Esperemos que no haya caídas. Gracias, doctor. No, a tu orden. Muchas gracias. Te pedimos nuestro punto a favor, pie diabético, traumatología, atentos y más en estos tiempos de pandemia. Gracias nuevamente al doctor Cristian Méndez, médico traumatólogo, y nos despedimos hasta una próxima oportunidad.